Le agradezco enormemente a Erika Zamora, psicóloga clínica del área de niños y adolescentes del Hospital de Salud Mental de Tijuana, nos tome la llamada. Erika, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Muy bien, David, ¿qué tal están ustedes? Muy bien, gracias, doctora. Oiga, pues buscando evidentemente la voz de una experta, porque si bien hay algunas cosas que el sentido común nos dice y si bien también pueden ser válidas muchas opiniones, creo que tenemos que escucharlos a ustedes, a los expertos en salud mental. ¿Cuál es la correcta perspectiva? ¿Desde qué punto de vista tenemos que tomar lo que está sucediendo actualmente con la conducta de algunos jóvenes que pues han llevado a estas situaciones que ya expliqué durante el resumen, doctora Erika, y me refiero a, por ejemplo, las amenazas que hacen contra sus recintos escolares? Sí, mire, lo que está ocurriendo es que pues venimos cargando con una sociedad que cada vez tiene más acceso a redes sociales, a información abierta, que no siempre es la correcta. Y con esto es muy bueno que los chicos tengan acceso a Internet. Sin embargo, de pronto esta información correcta llega a sus oídos y entonces los adolescentes y los niños están usando esta información equivocadamente y además lo están haciendo porque de pronto no hay una guía de nosotros los adultos, porque de pronto nosotros no conocemos mucho de cómo manejar lo que son las redes sociales, de cómo manejarse con la tecnología, y luego también muchas veces pues los padres que están trabajando fuera de casa, que están trayendo el sustento para económico y que nos hace estar mucho tiempo fuera de casa y pues las nanas se convierten en las computadoras, las tablets, los celulares, pero pues son unas nanas muy riesgosas en donde los niños y los adolescentes están teniendo acceso a información y además información inadecuada que genera violencia, que genera agresividad, que genera pensamientos inadecuados, pensamientos de lastimarse o pensamientos de lastimar, además de toda la situación más reciente que yo sé que no hemos hablado y se sigue hablando con respecto a esta situación de la llegada de COVID y de estos 2 años que los chicos han estado en encierro en casa y que eso también genera emociones que a veces los niños y los adolescentes no saben cómo canalizar y si no tienen la guía de los adultos que los puedan ayudar a entender lo que les está pasando emocionalmente, pues entonces es que los chicos empiezan a buscar respuestas afuera y cuando son respuestas inadecuadas. Claro, y aquí encontramos creo que una primera gran reflexión con lo que usted nos acaba de compartir, doctora, y que me permito traer a la mesa. Evidentemente usted es la experta, pero que esto es un tema de corresponsabilidad, porque de repente vemos dos bandos, ¿no? Las políticas públicas, las escuelas, qué bárbaros, no cuidan, pues como si fueran guarderías, no, son escuelas. Pero por otro lado está el bando de, no, es que los padres de familia, esto es desde la cuna, desde el centro familiar. O sea, estos dos bandos tienen razón, pero no al mismo tiempo. O sea, me refiero a que los dos tienen razón y ahí es donde viene la corresponsabilidad. O sea, no se oponen esos puntos de vista, pero no hemos entendido que es un colectivo de ideas para ayudar a los más jóvenes de nuestra comunidad. Más o menos lo estoy entendiendo bien. Sí, exactamente. O sea, no se trata de a ver quién tiene más peso en este problema, se trata de el problema ya está y necesitamos resolverlo. Si bien es cierto, hay una carga genética en donde algunos niños y adolescentes que tienen un historial familiar en donde hay violencia en casa, un historial familiar en donde los padres son más, tienen más impulsividad, un historial familiar en donde pues hay descuido o hay falta de información de cómo criar, hay falta de límites, hay falta de reglas o que hay desconocimiento por parte de los padres que no saben muchos de ellos realmente a qué cosas se pueden enfrentar los niños y los adolescentes cuando están solos frente a un monitor. Si bien es cierto, eso es pues una responsabilidad grande de las familias, pues también es cierto que en las escuelas también
es si no hay un control, así como en casa no está habiendo un control, pues si tampoco en las escuelas hay un control de revisión mochila, un control en donde se hable sobre lo que es el desarrollo socioemocional, se hable sobre valores, se implementen actividades en donde los niños y los adolescentes puedan entender la empatía, entender la consideración hacia el otro y ser comprensivos, que no es una cosa ideal, realmente nada más es algo que necesitamos todos los seres humanos, hablar de valores. Si no lo hacemos, y como maestros, y como institución, como prefectos, como directores, no estamos al pendiente de nuestros alumnos porque están a nuestro cargo cuando están en nuestra institución, si no estamos al pendiente de ayudarlos y de guiarlos y comprometernos con ellos a enseñarles, no como padres, sino como la extensión de la educación que estos niños y adolescentes ya traen de casa, pues entonces también somos corresponsales, ¿no? Y corresponsables de que esto no se está dando de una manera adecuada y que nadie quiere asumir la parte que le toca, y al final el que sale dañado pues es el niño y adolescente, y al final es nuestra sociedad. Y hay aquí temas, creo, muy complejos, doctora, porque digamos que el sentido común me dice que cada caso tiene que tratarse de manera distinta. No es lo mismo a lo mejor un chavito que traía cigarros a uno que traía una droga dura o química, a uno que traía un arma de fuego, a uno que amenaza con un tiroteo, pero además yo siempre me he preguntado, desde que comenzamos con estos temas que no son nuevos, evidentemente, ¿dónde está el equilibrio? Porque si bien están estas voces que no puedo decir que no tengan razón, de que se tiene que poner un ejemplo y dar una sanción dura contra estas situaciones para que no se repitan y que los expulsen y que los metan a la cárcel, y ya sabe todo eso, doctor, todo lo que se dice. Pero por otro lado también viene esta reflexión que yo digo, oye, pero es que si lo expulsas y lo dejas marcado y luego no lo reciben en otras escuelas, vas a hacer que este chavito, en lugar de que lo podamos rescatar y lo podamos ayudar, llegue a una situación peor y termine, pues como ya lo dije, peor. Y de repente eso creo que es algo que no vemos desde la sociedad. Así es. Si no nos estamos dando cuenta que queremos nomás superficialmente solucionar las cosas, pero eso no es una solución real. Tenemos que trabajar desde el fondo del problema. Y como dije hace rato, si bien es cierto, la violencia, la agresividad tiene una parte genética, ¿sí? Tiene una parte de estilo de crianza y tiene una parte que le permite al ser humano el libre albedrío. Y entonces, sí se pueden abordar todos estos problemas, claro que sí, siendo comprometidos como sociedad, siendo comprometidos como adultos, como padres de familia, como instituciones de salud, como instituciones educativas, podemos comprometernos y abordar desde la parte que nos toca. En este caso los padres pues modificando su estilo de crianza, revisando qué controles deben de tener dentro de casa, la cantidad de tiempo que los chicos están al frente de los monitores, de la tecnología, hacer revisión de lo que están viendo, de lo que están leyendo, porque muchas veces pues lo que leen de pronto cuando no tienen límite los chicos, pues lo que ven en la fantasía lo quieren llevar a la realidad. A veces tiene que ver por la capacidad intelectual que tienen los niños y los adolescentes, en otras ocasiones tiene que ver con esta genética de la que yo hablo. A lo mejor hay más impulsividad, hay más agresividad en el historial familiar de este niño adolescente. Y también tiene que ver la parte de que, bueno, a lo mejor los padres sí han estado al pendiente, quizá la genética es un poco intensa, sin embargo los padres tienen estructura, pero también tenemos que entender que los niños y los adolescentes van creciendo y van teniendo contacto con el mundo. Y a veces el mundo no está seguro, que lo estamos viendo en estos momentos. El mundo no es seguro, no sabemos si el amiguito de nuestro hijo, de nuestra hija, qué va a traer adentro de la mochila, no sabemos
con quién habla, no sabemos con quién tiene contacto. Entonces tenemos que tener mucha supervisión y vigilancia, pero pues también nuestros hijos van a decidir, van a tomar decisiones. Por eso la importancia de formar valores, por eso la importancia de mantenerlos. No es nada más una frase cliché, en realidad es una necesidad que tiene cada familia, cada ser humano, cada familia, cada grupo social y la sociedad en general tienen esta necesidad de mantenerse apegado a los valores, porque no estamos rescatando a nuestros niños, al contrario, a nuestros adolescentes. Cada vez son más los peligros y los riesgos. Eran antes, sin embargo, ahora es más tempranamente el acceso a poder hacer cosas como estas que están ocurriendo de violencia. Sí, como platicábamos justamente con uno de los psiquiatras de ahí mismo del Hospital de Salud Mental, nos decía, no nos vayamos con la finta de que no pasa nada con un contenido de una película o de una serie violenta o con un videojuego violento. Claro que hay efectos en un menor, en un niño que está todavía en desarrollo, doctora, y esto me lleva justamente a un tema recurrente con otras situaciones que hemos analizado aquí con expertos como usted, doctora, que al final tenemos que quitarnos el tabú, que no tiene nada de malo, al contrario, es muy bueno acudir con un experto en salud mental, con un psicólogo clínico, y que incluso es perfecto, no pasa nada si eventualmente nos canalizan a una atención de carácter psiquiátrico, y que la clave está justamente en hacerlo a tiempo, por lo que justamente usted nos acaba de explicar. Hay que ver si tiene que ver con parte de un contexto, un momento, pero también con un asunto genético, con un asunto que ya trae el menor, porque si no, pues nos estamos condenando solitos si no acudimos a esa atención, ¿no? Así es, no, debería, ojalá que una de las cosas ideales sería que en las escuelas hubiera, así como hay operaciones mochila, hubiera operaciones, no sé, psicológicas, psiquiátricas, en donde se tuviera una cita cada N cantidad de tiempo cuando son los momentos críticos del desarrollo del ser humano, cambios y mudas neuronales, ¿verdad? Sería muy bueno, y desarrollo, sería muy bueno que hubiera estas citas para que pudiéramos evaluar, el desarrollo va bien, la forma de pensar va bien, el estado emocional se encuentra bien en este alumno, en este niño, en este adolescente, todo va conforme a lo esperado, teniendo pues también como un seguimiento con los padres, porque eso nos hablaría de prevención. ¿Se puede desde la casa? Sí. ¿Se puede desde las escuelas? Sí. Haciendo controles, teniendo regulación de los tiempos en que los niños juegan, los tiempos frente a los videojuegos, los niños, el tiempo que están en los aparatos electrónicos, también el tiempo que los dejamos solos, teniendo ese control en las escuelas, teniendo el control de cómo está la situación social, buscando la manera de dentro de estas nuevas materias que hay socioemocionales, ¿no? Meter esta parte de la empatía, de lo que es la solidaridad, de lo que es el cuidar del otro, el importarme del otro, el considerar al otro. Si esto se estuviera haciendo, si bien es cierto que las personas pues a lo mejor genéticamente traen una impulsividad, se sentirían más cómodas en su ambiente familiar, se sentirían más cómodos en las escuelas, y por tanto habría menos enojo, menos frustración, menos intolerancia, menos explosiones que los llevaran a tener estos pensamientos de querer hacerle daño a los demás, de quererse hacer daño a sí mismo, estos pensamientos que de pronto son de venganza, de odio, y que luego los quiero llevar a la realidad y ya no pienso a quién, ¿no? Solamente quiero sacarlo, quiero liberarlo, porque a lo mejor tampoco hay actividades en las escuelas y tampoco como familias tenemos la costumbre de llevar a nuestros hijos a hacer ejercicio, de sacarlos al aire libre para que descarguen energía, para que tengan una actividad rutinaria, para que puedan liberar estas emociones que se contienen por
las situaciones académicas, porque a veces es difícil sostener un promedio en la escuela, porque a veces es difícil socializar y adaptarte, integrarte a tu salón de clases, a tus compañeros, porque a veces es difícil poner atención, a veces es difícil seguir instrucciones, a veces es difícil tener a la autoridad como en un lugar que le corresponde, ¿no? A veces quiero sobrepasar estas reglas. Y bueno, también los chicos haciendo deporte pueden liberar. No es la única solución, pero también es parte de la solución crear espacios y además no solo que estén creados porque sí los hay, sino tener la disciplina de que realicen actividad física los chicos. Sí, yo digo, de repente no debería de reírme de cosas como estas, pero de repente digo, doctora, esto del sinquiacerismo nos afecta a todos, ¿eh? No solamente a los más jóvenes. Se necesita ocupación, se necesita mantener la mente activa, el cuerpo activo en todos los sentidos. Doctora, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ojalá tengamos la oportunidad de volver a platicar muy pronto, pero nos llevamos estas lecciones de entrada, de entender que nuestros jóvenes, si están reaccionando así es porque traen algunos asuntos emocionales acumulados, sobre todo enojo y frustración. Hay que entenderlos, pero sobre todo, número 2, hay que entender cómo ayudarlos. Con esa lección por lo pronto nos quedamos. Le agradezco enormemente, doctora. Yo sé que falta mucho por platicar y desglosar y aprender de estos temas, pero mientras tanto ya tuvimos un buen acercamiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien, buen día. Gracias, es la doctora Erika Zamora, psicóloga clínica del área de niños y adolescentes del Hospital de Salud Mental de Tijuana.